El Incoterm EXW, que es Ex-Works, es el que más obliga al comprador, quien debe encargarse de cargar la mercancía y del transporte, despacho de aduanas y otros trámites. Suele ser quien corre con todos los gastos, impuestos, licencias, aranceles, riesgos de rotura, daño o pérdida que pueda sufrir la mercancía a partir del aviso del vendedor. El vendedor, por su parte, debe suministrar la mercancía embalada y etiquetada, en la fecha y lugar concretado, así como la factura o documento electrónico equivalente. El Incoterm FCA, que es Free Carrier, es donde el vendedor se compromete a entregar la mercancía en algún lugar a convenir del país de origen, como pueden ser locales de un transitario o estación ferroviaria. Asimismo, el vendedor se hace cargo de los costes del transporte hasta ese punto, así como de la carga del vehículo y la aduana en el país de origen. En el momento se entrega la mercancía al transportista y el riesgo es del comprador. El Incoterm FAS, que es Free Alongside Ship, el comprador entrega la carga en el muelle del puerto marítimo acordado. Es un Incoterm adecuado para carga a granel, ya que la deja en el muelle al lado del barco. Desde ese momento corren todos los gastos y riesgos a cuenta del comprador. Desde la actualización del Incoterm 2000, el vendedor se hace cargo de los gastos de aduana en origen. El Incoterm FOB, que es Free On Board, es uno de los más utilizados. Se utiliza cuando la mercancía es transportada por vías marítimas o fluviales. La mercancía se entrega a bordo del buque en el puerto de origen. Ya activado, a partir de ese momento se trasladan los riesgos de pérdida o daño al comprador. Quien envía la mercancía debe pagar el traslado hasta el puerto y carga. A partir de allí, todos los costes pasan a ser del comprador. El flete, la descarga en el puerto de destino, los trámites de importación y aduana. El Incoterm CFR, que sería Cost and Freight, comparte similitudes con FOB, pero haciéndose cargo de los costes el vendedor hasta el puerto de destino. Los riesgos de daño y pérdidas los asume el comprador una vez que la mercancía haya sido cargada. El Incoterm CPT, que es Carriage Paid To, se utiliza tanto en transporte marino, fluvial, terrestre o aéreo. Los costes son asumidos por el vendedor hasta que la carga llega al punto de destino. Los riesgos los asume el comprador desde el momento en el que la mercancía se entrega al transitario en el país de origen. El comprador debe asumir los costes de aduana. El Incoterm CIF, que sería Cost, Insurance and Freight, se utiliza solo cuando el transporte es realizado por vía marítima o fluvial. CIF incluye el transporte y el seguro coincidiendo con el valor de importación. Realmente, el vendedor lo que contrata es un seguro hasta el puerto de destino, pero el riesgo es del comprador desde el puerto de origen. El Incoterm CIP, que es Carriage and Insurance Paid, es aquel en donde el riesgo lo asume el comprador desde que la mercancía se entrega al transitario en el país de origen. El vendedor solo tiene la obligación de contratar un seguro de cobertura mínima. El Incoterm TAT, que es Delivered at Terminal, es donde todos los riesgos son cubiertos por parte del vendedor, quien además cubre cualquier gasto hasta que el cargamento se haya recibido en la terminal acordada. La terminal puede hacer referencia a cualquier tipo de estructura: puerto, aeropuerto, terminal terrestre o zona franca. Una vez la carga llega a alguna de ellas, los costes de aduana y riesgos los cubre el comprador. Las cláusulas o acuerdos adicionales deberán incluirse en el contrato.